Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos. Siendo las 12 horas con 35 minutos del día 28 de enero del año 2026, damos inicio a la segunda sesión de tipo ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la cual se les ha convocado a ustedes en tiempo y forma, por tratarse de una reunión de carácter virtual en términos del artículo 56 del Reglamento de Sesiones. Les solicito, por favor, mantengan encendidas sus cámaras. Dejo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar la presente sesión. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Hecho lo anterior, procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez, Presente, buenas tardes. maestro Juan Manuel Ramírez García, Presente, buenas tardes. maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, Presente, buenas tardes. licenciado Carlos David Cuellar Arochi, Buenas tardes, presente. maestra Carla Patricia Solís de Vildox, Presente, buenas tardes. maestro Óscar Felipe Reina Jiménez, Buenas tardes, presente. doctora Paloma Blanco López. Presente. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández, propietario. Licenciado Salvador, ¿nos escucha? Gracias. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta, propietario. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, maestro Alejandro Ramírez Rodríguez, propietario. Presente. Buenas tardes a todos y a todas. Por el Partido del Trabajo, licenciado Gerardo Acosta Zavala, propietario. Maestra Rosa María Rangel Salas, suplente. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Diego Alexis Hernández Cisneros, propietario. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Óscar Vega Villaseñor, suplente. En representación del H. Congreso del Estado, por la mayoría, diputado Luis Felipe Castro Barrón, propietario. Diputado Luis Fernando Gámez Macías, suplente. Por la primera minoría, diputado Carlos Artemio Arreola Mayol, propietario. Presente, saludos. Por esta secretaría, el suscrito maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez. Efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, 6 consejerías electorales, 6 representantes de partidos políticos y una del Congreso del Estado, teniendo un total de 14 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. Nuevamente dejo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día que fue circulado para esta sesión. Previo a poner a consideración el orden del día y toda vez que el artículo 58 del Reglamento de Sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Pregunta a las y los presentes si tienen inconveniente en ello. Si no hay comentarios, solicito al secretario haga la dispensa en los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de lectura del orden del día y los documentos circulados, los cuales corresponden a los puntos del 2 al 15, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, la dispensa es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis.
Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación. Si no hay comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos en que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Asimismo, le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente reunión. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de acta correspondientes a la 46ª sesión de tipo ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2025 y la primera sesión de tipo extraordinaria de fecha 13 de enero de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a los proyectos de acta que se ponen a nuestra consideración. De no haber observaciones o comentarios, por favor, secretaria, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acta presentados. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. Por favor, secretario, de cuenta del punto cuarto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre la cuarta adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto ordinario para el ejercicio fiscal 2025 del referido organismo electoral, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo de la consejera, la maestra Carla Patricia Solís. Adelante, consejera. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todas y todos. El presente acuerdo va de la cuarta adecuación presupuestal planteada para el gasto ordinario. En ese se realiza una reclasificación entre las subcuentas del capítulo 3000, Servicios Generales, con el objeto de dotar suficiencia presupuestal a aquellas partidas que lo requieran y así concluir con el cierre presupuestal del organismo electoral del ejercicio fiscal 2025, permitiéndonos así dar cumplimiento a los objetivos de las tareas de este organismo electoral, todo ello sin modificar el importe total del presupuesto autorizado. Este presupuesto cuenta con los siguientes resolutivos. El primero es las facultades que tiene este Consejo General para emitir este acuerdo de conformidad con la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y la Constitución Política del Estado. El segundo es la aprobación de la cuarta adecuación del presupuesto de egresos para el ejercicio 2025 de conformidad con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que queda como a continuación se refiere. En la cuenta presupuestal 1000, servicios personales, por 68.965.154.81. En el capítulo 2000, materiales y suministros, la cantidad de 325.359.03. En el capítulo 3000, servicios generales, la cantidad de 5.022.195.02. En el capítulo 5000, bienes muebles, inmuebles e intangibles, la cantidad de 770.227.99, dando un total del presupuesto adecuado del gasto ordinario 2025 en la cantidad de 75.082.986.85. Las adecuaciones relativas al rubro de gasto ordinario se detallan en el anexo 1, que es parte integral también de este acuerdo.
En el resolutivo tercero se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral para que remite el oficio a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, solicitando que se considere la distribución del presupuesto del gasto ordinario en los términos planteados en la presente adecuación presupuestal. En el cuarto se instruye a la Secretaría Ejecutiva también de este organismo para notificar el acuerdo a Gobierno del Estado y a la Secretaría de Finanzas. El quinto se instruye a la Secretaría Ejecutiva para notificar este acuerdo a las titularidades de las áreas de direcciones ejecutivas y unidades técnicas del organismo electoral a fin de que se considere el impacto de la presente adecuación en sus actividades y el cumplimiento de sus programas anuales de trabajo. El sexto se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral para que por su conducto se notifique el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes en el momento de su aprobación para los efectos conducentes. Séptimo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se le dé máxima publicidad al presente acuerdo a través de la página oficial del organismo y se publiquen los estrados del mismo. El octavo de este resolutivo es lo que entra en vigor este acuerdo al momento de su aprobación por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es cuanto, doctora. Muchas gracias, consejera. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto que ha sido presentado. Bien, de no haber intervenciones, por favor, secretario, haga la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Asimismo, informo que se ha integrado a los trabajos de esta sesión el representante propietario de Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Bienvenido. A los órdenes. Muchas gracias, secretario. En ese caso, le pido, por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una séptima adecuación al presupuesto de egresos para la elección extraordinaria de las personas juzgadoras del Poder Judicial del ejercicio fiscal 2025 del referido organismo electoral, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 21, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias por el desahogo de este punto. Nuevamente dejo el uso de la voz a la consejera, la maestra Carla Patricia Solís. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Por lo que respecta a la séptima adecuación presupuestal planteada para la elección extraordinaria de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, se realizan reclasificaciones entre subcuentas del capítulo 3000, Servicios Generales, con el objeto de dotar de suficiencia presupuestal a aquellas partidas que lo requieran, así poder concluir con el cierre presupuestal del organismo electoral del ejercicio fiscal 2025, permitiendo dar cumplimiento a los objetivos de las áreas de este organismo electoral, todo ello sin modificar el importe total del presupuesto autorizado. Adicionalmente, se realiza la aplicación de ingresos excedentes por rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria del proceso electoral del Poder Judicial con número de cuenta 130 15 66 66 42 por la cantidad de 402,000 para dotar de suficiencia presupuestal la partida presupuestaria 391, impuestos sobre nóminas. Contando este proyecto con los siguientes resolutivos. El primero, la competencia que tiene este organismo electoral para emitir este presente acuerdo. El segundo, la aprobación de esta séptima adecuación al presupuesto de egresos para la elección extraordinaria de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, mismo que queda de la siguiente manera. En el capítulo 1000, servicios personales, 50,652,770.36. El capítulo 2000, materiales y suministros, 7,033,279.94. El capítulo 3000,
54.567.008.30. En el capítulo 5.000, 108.528.83, dando un total del presupuesto de la elección del Poder Judicial de la cantidad de 112.361.587.43. Estas adecuaciones relativas al rubro de gastos del proceso electoral para elección extraordinaria de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado se detallan en el anexo 1, que es parte integral del acuerdo. En el anexo 2, que también es parte integral de este acuerdo, se consideran los ingresos excedentes por rendimientos financieros en la cuenta presupuestal 3.000, servicios generales, por un total de 402 pesos. El resolutivo tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para notificar el acuerdo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y al Instituto Nacional Electoral para los efectos legales correspondientes. El cuarto, se instruye a la Secretaría de este Consejo a notificar el presente acuerdo a las titularidades de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, para que se considere el impacto de la presente adecuación en las actividades. El quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que se notifique a las personas integrantes de este Consejo General que no hayan estado presentes en el momento de la aprobación para los efectos conducentes. El sexto, se aprueba o se indica que entre en vigor al momento de su aprobación este presente acuerdo, y se instruye como séptimo a la Secretaría Ejecutiva para que se le dé máxima publicidad a través de la página oficial y que se publiquen los estados de este Consejo para los efectos legales conducentes. Es cuanto, doctora. Muchas gracias, consejera. Queda a la consideración de todas y todos este proyecto que se ha expuesto. No advierto intervenciones. En ese caso, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Por favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una primera adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto ordinario y artículo 42 de la ley electoral vigente en el Estado para el ejercicio fiscal 2026 del referido organismo electoral, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo del punto, nuevamente dejo en uso de la voz a la maestra Carla Patricia Solís. Muchas gracias, doctora, con todo gusto. En este presente acuerdo correspondiente a la primera adecuación presupuestal del gasto ordinario del artículo 42 de la Ley Electoral del Estado, por lo que respecta a la primera adecuación presupuestal planteada para el gasto ordinario, se considera presupuesto para servicios personales a fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley Electoral, en la Ley de Responsabilidades Administrativas, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosí, en el Manual de Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas del Consejo, en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, y efecto de que este organismo cuente con el personal necesario para llevar a cabo las tareas que se establecen en las legislaciones aquí referidas, se requiere la cantidad de 69.507.026.46. En el rubro de materiales y suministros, el presupuesto indispensable para promover oportunamente a los órganos electorales de los medios necesarios para su funcionamiento, el cual será destinado a la adquisición de insumos requeridos para el desempeño de las actividades administrativas que se realizan dentro del organismo electoral, requiriendo para el ejercicio fiscal 2026 la cantidad de 412.760 pesos. En el rubro de servicios generales, el presupuesto asignado al gasto operativo como servicio de vigilancia, arrendamiento, mantenimiento y conservación, pago de servicios básicos, contratación de seguros vehiculares y otros servicios requeridos a fin de dar cumplimiento a lo señalado en las legislaciones ya referidas, se requiere la cantidad de
4.761.029.54 pesos. Por lo que respecta a la adecuación del presupuesto otorgado para dar cumplimiento al artículo 42, correspondiente a la ley electoral vigente en el Estado, el cual establece que el Consejo General destinará como mínimo el 5% de su presupuesto anual al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana bajo un enfoque de derechos humanos, así como para la capacitación y formación permanente en la materia de todo el personal que integra su estructura orgánica, independientemente de los recursos destinados para tal efecto. Se autorizó la cantidad de 4.662.655 pesos. Este acuerdo cuenta con los siguientes resolutivos. Primero, las facultades que tiene este Consejo General para emitir el presente acuerdo. El segundo, la aprobación de esta primera adecuación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026 y del artículo 42 de conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipio de San Luis Potosí, mismo que se detalla a continuación y queda de la siguiente manera. En la cuenta presupuestal 1000, servicios personales, la cantidad de 69.507.026.46 pesos. En el capítulo 2000, materiales y suministros, la cantidad de 412.760 pesos. En el capítulo 3000, servicios generales, la cantidad de 4.761.029.54 pesos, dando total de presupuesto adecuado del gasto ordinario 2026 por la cantidad de 74.680.816 pesos. Las adecuaciones relativas al gasto ordinario, mismas que se detallan completamente en el anexo número 1 del presente acuerdo y es parte integral del mismo. En lo que corresponde a la cuenta presupuestaria 3000, en la clasificación del gasto ordinario que corresponde a servicios generales, de la primera adecuación presupuestal del artículo 42, con un total de 4.662.655 pesos. En el resolutivo tercero, se instruye a la Secretaría de este Consejo para que remita oficio a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, solicitando que se considere la distribución del presupuesto para el gasto ordinario en los términos planteados en la presente adecuación presupuestal. El cuarto, se instruye a la Secretaría de este Consejo para que notifique el presente acuerdo a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí, respectivamente, para los efectos legales que haya lugar. El quinto, se instruye a la Secretaría de este Consejo para que notifique el presente acuerdo a las titularidades de los órganos ejecutivos, órganos y unidades técnicas de este organismo electoral, a fin de que se considere el impacto de la presente adecuación en sus actividades y en el cumplimiento de sus programas anuales de trabajo. Sexto, se instruye a la Secretaría de este Consejo notifique el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo General que no hayan estado presentes en el momento de su aprobación para los efectos legales pertinentes. El séptimo, se indica que entra en vigor este acuerdo al momento de su aprobación por el Consejo General. Y el octavo, la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para que se le dé la máxima publicidad al acuerdo y se publique en la página del Consejo, así también en los estrados de este organismo electoral para los efectos legales conducentes. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejera. ¿Alguna observación a este proyecto? Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se realiza una primera adecuación al presupuesto de egresos correspondiente al gasto de inicio de proceso electoral 2026-2027 para el ejercicio fiscal 2026 del referido organismo electoral, lo anterior en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción 1, 5, fracción 3, 51, 52 y 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que presenta la Comisión Permanente de Administración y cuya lectura ha sido previamente dispensada.
Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, nuevamente solicito el apoyo de la maestra Carla Patricia Solís. Con todo gusto, presidenta. Bueno, por lo que respecta a la primera adecuación planteada para el gasto de inicio del proceso electoral, debe señalarse que este organismo tiene la obligación de dar inicio al proceso electoral local 26-27 para las elecciones ordinarias a la gobernatura, diputaciones, ayuntamientos, de conformidad con el artículo 57 de la Ley Electoral del Estado vigente ahorita, y comienza a partir de la sesión del Consejo General celebrada el 2 de enero del año de elección. Sin embargo, es indispensable llevar a cabo diversas actividades previas al año de la elección. Asimismo, este acuerdo tiene o contempla la atribución de establecer los procedimientos para designar a los miembros de las comisiones digitales electorales y los comités municipales electorales, por lo menos con 6 meses de anticipación al inicio del proceso electoral, según lo determinado por la misma ley. En ese sentido, las comisiones digitales electorales y los comités municipales deberán instalarse a más tardar el último día del mes de enero del año de la elección de que se trate, en atención a lo señalado, a lo propio estipulado por la ley electoral vigente. Por su parte, también en la misma ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en coordinación con la Ley Electoral del Estado, disponen que corresponde al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana implementar y operar el programa de resultados electorales preliminares, conocido como PREP, de las elecciones que se lleve a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos y criterios o los formatos que para ese efecto emita el Instituto Nacional Electoral. También, del mismo modo, en el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral nos prevé y nos señala que el instituto y los organismos públicos locales, como es el caso de este organismo, en el ámbito de sus competencias deberán acordar la designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de actividades del PREP por lo menos 9 meses antes al día de la jornada electoral. Por lo tanto, tomando en consideración estos puntos expuestos, se contemplan los siguientes resolutivos en este acuerdo. El primero, el Consejo General tiene las facultades para la emisión del presente acuerdo de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Ley Electoral del Estado vigente. El segundo, la aprobación por parte de este Consejo General de la primera adecuación al presupuesto de egresos para el ejercicio 2026 y todo esto de conformidad, como lo hemos referido antes, con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y queda como a continuación se les detalla. En la cuenta presupuestal 1000, servicios personales, la cantidad de 4,082,004.56 pesos. En el capítulo 2000, materiales y suministros, 461,432 pesos. En el capítulo 3000, servicios generales, la cantidad de 20,376,563.44 pesos. En el capítulo 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, la cantidad de 60,000 pesos. En el capítulo 5000, bienes muebles, inmuebles e intangibles, la cantidad de 20,000 pesos, dando un total de presupuesto solicitado en inicio del proceso electoral por 25 millones de pesos. Las adecuaciones relativas al rubro de gastos de inicio del proceso electoral, mismas que se detallan en el anexo número 1 de este acuerdo, que forma parte integral del mismo. En el resolutivo tercero, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral para que remita el presente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, solicitando que se considere la distribución del presupuesto para el gasto de inicio del proceso electoral en los términos planteados en la presente adecuación presupuestal. El cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo al Gobierno del Estado y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de San Luis Potosí, y también se le pide que se le dé máxima publicidad en la página del organismo. Y el quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo a notificar el presente acuerdo a los titulares de las direcciones ejecutivas o unidades técnicas. El sexto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que por su conducto se notifique el presente acuerdo a las personas integrantes del Consejo que no hayan estado presentes. Y como referí anteriormente, pues la máxima publicidad en la página del organismo y en los estrados para los efectos legales, indicando en el último resolutivo que este acuerdo entre en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General. Es cuanto, doctora. Muchas gracias. Gracias, consejera. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a este proyecto.
Bien, al no haber observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Antes de tomar la votación, me permito dar cuenta que se integró a los trabajos de esta sesión del Consejo General el diputado Luis Felipe Castro Barrón, siendo las 13 horas, en representación de la mayoría del H Congreso del Estado. Bienvenido, diputado. Gracias, presidente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Perdón. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Licenciado Carlos David Cuellar Arochi. A favor. Maestra Carla Patricia Solís de Vildox. A favor. Maestro Óscar Felipe Reina Jiménez. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto 8º en el orden del día. El 8º punto del orden del día corresponde al informe anual en materia de transparencia y de protección de datos personales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana correspondiente al año 2025 que presenta la consejera presidenta y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Bueno, el informe anual que se presenta corresponde a la obligación que tiene este organismo electoral de dar cuenta de las acciones realizadas durante el ejercicio 2025 en el cumplimiento de la obligación de garantizar los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales a través del trabajo del comité y de la unidad de transparencia. Durante el periodo que se informa, en resumen, la unidad de transparencia atendió 177 solicitudes de acceso a la información y una solicitud de derechos ARCO, registrándose únicamente un 1% de inconformidades, las cuales fueron resueltas por el organismo garante, confirmando las respuestas emitidas y sobreseyendo los recursos de revisión. Por su parte, el Comité de Transparencia celebró 20 sesiones, 12 ordinarias, 8 extraordinarias, en las que se validaron, entre otros asuntos, reservas de información, clasificaciones de información confidencial y ampliaciones de plazos sin registrarse casos de inexistencia o incompetencia. También destaca en este informe que el organismo obtuvo un 98.53% de cumplimiento en la segunda verificación vinculante realizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información respecto de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Estatal de Transparencia. En el marco del fortalecimiento institucional, también se implementaron acciones de capacitación al personal en materia de transparencia y protección de datos personales, y se desarrolló e implementó el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para el proceso electoral local extraordinario 2025, asegurando una transferencia controlada y segura de los datos personales de las candidaturas. Con estas acciones, CEPAC dio cumplimiento a sus obligaciones como sujeto obligado en materia de transparencia y protección de datos personales. El informe en extenso fue circulado, lo tienen ustedes a su disposición. Y no quiero concluir sin antes extender un agradecimiento y un reconocimiento al trabajo que realiza la unidad de transparencia y el comité de transparencia de este organismo y también a la titular de la unidad de transparencia y todo su equipo de trabajo. Muchas gracias. Quedo atenta a sus comentarios u observaciones. Si no hay intervención, damos el informe por presentado y por favor, secretario, dé cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 9º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Comisión Permanente de Fiscalización sobre la situación que guarda el proceso de liquidación de los otrora partidos políticos locales, Conciencia Popular, Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario San Luis Potosí, correspondientes al último bimestre del año 2025, periodo del 22 de octubre al 19 de diciembre, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo de la consejera, la maestra Carla Patricia Solís de Vildox. Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Este informe que presenta la Comisión Permanente de Fiscalización es para dar cumplimiento al artículo 77 del Reglamento para la disolución y liquidación de los partidos políticos locales,
agrupaciones políticas estatales y asociaciones civiles constituidas para las candidaturas independientes registradas en San Luis Potosí y se presentan las siguientes actividades dentro del periodo referido. El 30 de octubre del 2025 se recibieron a través del Sistema Integral de Fiscalización unos oficios correspondientes a los errores y omisiones del gasto ordinario 2024 de los otrora partidos políticos Conciencia Popular, Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario San Luis Potosí. En fecha 11 de noviembre del 2025 se atendieron las reuniones de confronta programadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para aclarar temas referentes a la subsanación y errores y omisiones del Partido Conciencia Popular, Movimiento Laborista San Luis Potosí y Encuentro Solidario San Luis Potosí. En fecha 13 de noviembre de 2025 se subió al Sistema Integral de Fiscalización escrito de contestación correspondiente a los errores y omisiones del gasto ordinario 2024 de los otrora partidos políticos que acabo de referir y se atendieron en la totalidad 55 observaciones formuladas por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. También se subió al Sistema Integral de Fiscalización lo correspondiente a lo que subsanó el Partido Encuentro Solidario, atendiendo un total de 50 observaciones formuladas por la Unidad Técnica. Y en cuanto al Partido Conciencia Popular, de la misma manera se sube el escrito de contestación para los errores y omisiones, atendiendo una totalidad de 53 observaciones formuladas por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. También en el mes de noviembre se efectuaron las publicaciones en los estrados del Consejo de los siguientes documentos: el aviso de término del periodo de reconocimiento de créditos del otrora partido político Movimiento Laborista, también el aviso de término del periodo de reconocimiento de créditos del otrora partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, y dando informe a la Comisión de Fiscalización que no obró en los registros de ese procedimiento de solicitud de reconocimiento de crédito, solicitud presentada por el otrora partido Encuentro Solidario, entonces de este no tiene ninguna solicitud. También se publicó el aviso de término del periodo de reconocimiento del otrora partido Conciencia Popular. En el mes de diciembre se notificó por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a la liquidadora los oficios de errores y omisiones de segunda vuelta de los otrora partidos políticos Conciencia Popular, Encuentro Solidario San Luis Potosí y Movimiento Laborista San Luis Potosí, relativo al gasto ordinario 2024. También se celebró una segunda reunión de confronta para solventar las aclaraciones a las respuestas a la segunda vuelta de omisiones y errores detectados del gasto ordinario 2024. De estas reuniones fueron tanto de los tres partidos que están en liquidación: Movimiento Laborista San Luis Potosí, Encuentro Solidario San Luis Potosí y Conciencia Popular, siendo esto en totalidad de las actividades para informar dentro de este periodo referido del 22 de octubre al 19 de diciembre. Muchísimas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejera. ¿Alguna observación a este informe? Bien, si no hay observaciones, este se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde al informe de cumplimiento de acuerdos del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 que presenta el secretario ejecutivo y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Con gusto, consejera presidenta. El fundamento de este informe está establecido en el artículo 80, fracción 1, inciso F de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. El periodo que se informa es del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025. En este periodo se realizaron 4 sesiones, 3 ordinarias, 1 extraordinaria. Se aprobaron 12 acuerdos y se rindieron 34 informes. Se notificaron 42 acuerdos. En este sentido, finalmente, todo está en el informe que se presenta, pero sí quiero dejar y hacer constar un profundo reconocimiento a la labor realizada por la coordinación del secretariado en el año 2025, donde tuvimos 46 sesiones en total. Y bueno, pues el profesionalismo, la capacidad de esta coordinación, pues se dio de manifiesto en todo el trabajo realizado a través del año. Muchas gracias. Gracias, secretario. ¿Alguna reacción a esta información?
Bien, si no hay comentarios, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva de la interposición y seguimiento a las quejas y denuncias tramitadas en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del periodo comprendido del 18 de diciembre de 2025 al 21 de enero de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto. Quiero señalar que la fundamentación de este informe son los artículos 417, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado, el 33 del Reglamento en materia de denuncias y el 47 del Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ambos reglamentos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El periodo, como ya se señaló, es del 18 de diciembre de 2025 al 21 de enero de 2026. De los procedimientos ordinarios sancionadores, se informa que no se iniciaron procedimientos, tampoco sancionadores especiales y tampoco tenemos cuadernos de antecedentes en este periodo. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación. De no ser así, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta del punto 12º del orden del día. El 12º punto del orden del día corresponde al informe que rinde el secretario ejecutivo de los medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí del periodo comprendido del 11 de diciembre de 2025 al 21 de enero de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo. El fundamento de este informe es el artículo 80, fracción 1, incisos H e I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. En el periodo que se informa, del 11 de diciembre de 2025 al 21 de enero de 2026, no se presentaron ningún medio de impugnación. Se dictaron 4 resoluciones por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, se confirmaron 3 recursos de revisión y se desechó un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. No hay resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado ni por otras diversas autoridades. En el informe presentado se tiene la relación de las resoluciones que vinculan a este Consejo, así como de los asuntos que se han señalado. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. ¿Alguna reacción a esta información? De no haber observaciones, el informe se tiene por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde al informe que rinde la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sobre el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. El informe que se presenta da cuenta a través de la tabla de administraciones pendientes de que a la fecha el presupuesto del ejercicio 2026 pendiente de administrar es por la cantidad de 2.908.044 pesos con 81 centavos que corresponde a conceptos de servicios personales de la segunda quincena de enero. Es cuanto tengo que informar sobre este informe y quedo atenta a sus observaciones o comentarios. Si no hay intervención, tenemos el informe por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 14º punto del orden del día corresponde al informe de correspondencia que presenta la presidencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el periodo que corresponde del 6 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. El informe de correspondencia, de acuerdo con lo que ya ha sido señalado, se presenta en cumplimiento con las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Y en resumen, en el periodo que se informa, en cuanto a partidos políticos, se recibieron oficios por parte del partido político Movimiento Ciudadano, a través del cual hace del conocimiento de este organismo la integración del órgano administrativo y del órgano de fiscalización de este partido político. También se notificaron datos de cuentas bancarias correspondientes para generar los depósitos y transferencias de la administración
correspondiente a sus actividades ordinarias permanentes y específicas. También este mismo partido informó que no cuenta con ninguna organización social ni adherente vinculado a dicho instituto político, y del partido Nueva Alianza se informó la designación de la representante suplente del partido político ante este Consejo General. En cuanto al fideicomiso 18.397, se recibió por parte de integrantes de este fideicomiso diversa documentación con la finalidad de actualizar el expediente correspondiente, misma que ya fue revisada e incorporada para los efectos conducentes. En cuanto a candidaturas en el proceso electoral local extraordinario, se recibieron también notificaciones relativas al cumplimiento de pago de las sanciones generadas por medio del acuerdo INE-CG 977-2025, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en relación con el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización de este instituto. En otros temas, la Contraloría General del Estado también informó respecto de los resultados finales y observaciones derivadas de la auditoría preliminar número 1663 para los efectos administrativos y legales conducentes. También se recibió por parte del Congreso del Estado un oficio para realizar y colaborar en mesas de trabajo orientadas al cumplimiento de las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad 141-2022 y su acumulada 152-2022, cuya obligación de acatamiento corresponde al propio Congreso del Estado, relacionada con diversas modificaciones a la ley electoral y otros temas. Finalmente se recibió por parte de la comunidad Mazahua de San Luis Potosí oficio por el que remite copia de su acta de asamblea correspondiente a la reunión celebrada el 15 de diciembre del 2025. Es cuanto tengo que informar y quedo atenta a sus comentarios u observaciones. Tiene el uso de la voz la representante Rosa María Rangel Sáenz. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Nada más para solicitar una corrección en el punto 1 referente a partidos políticos. En el párrafo 4 es el Partido del Trabajo y aparece como Nueva Alianza. De acuerdo, claro que sí, tomamos nota para hacer la corrección correspondiente. ¿Alguna otra intervención? Bien, de no haber otros comentarios, damos el informe por presentado y le pido al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. Con gusto, consejera presidenta, le informo que el 15º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. Sírvase dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera presidenta, le informo que no fueron agendados puntos para desahogar en asuntos generales. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados en el orden del día. Bien, no habiendo otro asunto que tratar, se declara clausurada la segunda sesión de tipo ordinaria, siendo las 13:23 del 28 de enero del año 2026, dándose las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muchísimas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.